Yes. And then our great Savior repeat twice. Yeah, let me look at that for you. You have a pen? Still. Okay, cool. So yeah, nothing but the flood is 4. And then our great Savior, 56. You said you wrote it down twice? No, yeah. Okay. I put like. And then soldier of the cross. Three Let me times. double check. Oh, hold on. So 2, 3, 5, 56. Yeah, that's twice. Yo sí digo, Wait, 393. Hold on. siento que ya 393. estoy listo para una sequía atrás. Y entonces me pongo como. Yeah, they have right to know. No It's nervioso. 3 times. And then. Excitado. And then number 33 is. Sí, sí. Okay, cool. Right? Emocionado. Yeah. Emocionado y nervioso al mismo tiempo. Emocionado porque mi corazón no siente que ya esté. Y nervioso porque nunca he hecho algo así. Ok, sí, bienvenidos todos. Gracias por venir. Vamos a comenzar con el himno número 160. 160, ¿qué me puede dar perdón? Canción 160. 160. You want a hymnal? You're fine? Okay. Yeah. Dios Padre nuestro, te damos muchas gracias por tenernos aquí otro día en este mundo y darnos la gracia de mantener y seguir tu palabra. Por favor, esté con el hermano Brother Sean y déjalo en la luz para que nos dé un mensaje hoy. Y para todos que necesitan buscar una iglesia buena en español, aquí estamos en su servicio. En el nombre del Padre de Jesucristo, pedimos. Amén. Amén. Canción número 56. Canción número 56. Canción 5-6. Ven Jesús muy esperado. Ven
si podemos ver en nuestros boletines, lo cuales son los anuncios. Lo de ganar almas tenemos siempre cada sábado a las 11 y cada domingo a las 3, después del servicio en español. Pueden tomar asiento, perdón. Para el 16 de marzo, bueno, lo de ganar almas, nosotros seguimos trabajando en el Warwick Mobile Home Park, tiempo con tiempo, o sea, poco a poco nosotros vamos así tocando cada una de las puertas que está ahí en esa vecindad, y gracias a Dios nosotros hemos venido a ver bastante fruto, muchas almas sí ganados ahí para el Señor en esa vecindad, y seguimos adelante haciendo lo mismo. Seguimos en oración para pedir que vengan otros obradores y labradores para que se junten con nosotros allá en esos esfuerzos. Para el 16 de marzo la iglesia va a tener un espectáculo de talento a las 7 de la tarde. El campamento de la iglesia va a ser para los jóvenes entre el 25 de marzo, el church camp, el campamento de la iglesia va a ser el 25 de marzo. Las edades comenzando, de 8 a 18 pueden asistir. Dice que van a salir el 9 de julio. Que dice que necesitamos saber quién tiene planes para asistir antes del 25 de marzo, que el campamento va a ser entre el 9 y el 13 de julio, que los formularios para registración se encuentran atrás en la iglesia. El 20 de marzo va a ser una reunión de las damas para tomar té a las 6:30 de la tarde. El 31 de marzo va a ser el maratón, el mega maratón para ganar almas, que nosotros vamos a compartir en las obras con todos los otros hermanos a través del mundo ese mismo día. Pedimos que estén en oración siempre todavía para eso. Lo mismo pidiendo que muchos obradores vengan y que comparten en las obras con nosotros junto con el Señor. El 3 de abril va a ser otra reunión para las damas a las 6:30 de la tarde. El 14 de abril la oración desayuno de oración de los varones a las 8 de la mañana. Ayer tuvimos uno y fue bastante bueno. Había bastantes hermanos que sí se abrieron el corazón y dieron su testimonio de la gracia que nosotros tenemos de Dios, y que nosotros damos gracias a Dios por tener ese grupo de varones, esa reunión de hombres bastante animadora la reunión, y nosotros seguimos en oración que esos mismos varones vendrán con nosotros a ganar almas, y que saldrán de su zona de comodidad, que se pongan a trabajar para el Señor, y que el Señor les den la audacidad para poder salir de su zona de comodidad para poder predicar el Evangelio con los perdidos. El día 14, ese mismo día, en la tarde, en la noche a las 7 de la tarde, va a haber cánticos de Evangelio. Creo que va a ser el grupo de los Kellys. Noche de juegos para la iglesia el día 13 de abril, va a ser a las 7 de la tarde con una barra de nachos. El 19 de abril a 21 de abril va a haber la conferencia de ganar almas en Detroit, Michigan, que nosotros vamos a ver a muchos pastores, muchos hombres de Dios ahí, y vamos a ver a muchos de nuestros hermanos y hermanas en el Señor, y estamos esperando que va a ser un gran tiempo en que vamos a poder compartir con los hermanos ahí, vamos a revivirnos con los hermanos ahí, y el Espíritu de Dios que nos llene ahí en ese entonces también. Damos gracias a Dios para el pastor Hus, que nos está permitiendo llevar la camioneta de la iglesia, y estemos en oración también para el pastor Hus, para que él esté saludable, sano y completo, para podernos acompañar a esa misma reunión, porque es un gran deseo de todos nosotros para que él conozca a los otros hombres que están encaminando y liderando en este gran movimiento, en este gran avivamiento que estamos viendo en esta nación, con ganar almas que nos está trayendo el Señor y el Espíritu Santo. El 22 de abril al 28 de abril tenemos reuniones de avivamiento aquí en la iglesia. Estamos esperando otra vez traer ese mismo espíritu, esa misma emoción de la conferencia de Detroit de vuelta aquí en Newport News, para que también aquí en Newport News pueda tener algo de ese mismo sabor de avivamiento aquí en el área de Hampton Roads en Virginia. El 29 de abril va a ser una visita al centro de convalecencia para los ancianos,
Vamos a ir allá, vamos a visitar con los presidentes allá, vamos a también traerles la palabra de Dios. Estamos esperando que muchos almas ahí sean salvos también. Vamos a tener básicamente iglesia para los ancianos ese mismo día. Después vamos a tener también una cena potluck. Cada quien puede traer un plato, puede traer algo, un plato favorito para poder compartir con los demás de los hermanos y los que están en participación ese día. La escuela bíblica de vacaciones va a ser entre el 23 de julio y el 27 de julio, cada noche entre las 6:30 hasta las 9 con el carnaval, en el domingo el día 29, si lo quieren poner en su calendario. También aparte tenemos el viaje misionero de México que va a ser en junio, y ahora también otro anuncio. Me he averiguado de otro viaje misionero que está en planes ahorita para el 16 hasta el 22 de septiembre. Ese sí va a ser un viaje a Aruba, y si no saben dónde queda Aruba, la mayoría de la gente sí ha escuchado de Aruba, pero no sabe dónde queda. Yo no sabía dónde quedaba, pero es justamente al norte de Venezuela. Así que no sabía, pero en Aruba hay como 20-25% de la población ahí que habla español. Así que el viaje misionero se está, no quiero decir patrocinando, pero se está organizando por la Iglesia Bautista de la Palabra Fiel, Faithful Word Baptist Church. Y el anuncio también decía de que para las personas que hablan el español o que hablan Dutch, no sería Deutsch, pero las personas que son fluidas en esos idiomas, dice que la Iglesia Bautista de la Palabra Fiel, Faithful Word Baptist Church, va a pagar el hospedaje para esa semana, para que puedan venir los labradores que tengan la habilidad de hablar el español o el Dutch para participar en las obras ahí. Creo que eso sería todo para los anuncios. ¿Alguien más tiene un anuncio que quieren incluir que se me habrá escapado? No, bueno, eso sería todo entonces para los anuncios. Abrimos nuestros escenarios, por favor, la canción 393. Canción 393. Para la lectura del día de hoy vamos a estar otra vez en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos hacía
En estos yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo el que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilles. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo y de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarlos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese,
las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y no tiene su palabra morando en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Como podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, a quien vosotros confiáis. Porque si hubieses creído a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias por otra vez reunirnos hoy. Gracias por darnos vida y ayudarnos, Dios, a reunirnos y compartir de tu amor y de tus escrituras. Por favor, perdona nuestros pecados, que tengamos la mente clara y nuestro espíritu correctamente para recibir tus instrucciones. Por favor, estar con el hermano Sean, que pueda hablar libremente y que pongamos atención a tu palabra. Háblanos, Dios mío, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Juan capítulo 5, estamos ahí otra vez. Para un nuevo creyente, el Evangelio de Juan sí es sumamente importante, porque es lo que nosotros decimos, lo que es la leche de la palabra. Y es algo que les ayuda porque es algo fácil de procesar, es algo fácil de digestionar, pero tiene bastante potencia. Igualmente como la leche materna, es fácil de procesar para un recién nacido, una nueva criatura, pero también tiene bastante nutriente que le ayuda mucho al infante a crecer bastante dentro de ese tiempo de un año. Entonces, me da curiosidad de que como los capítulos en el Evangelio de Juan son bastante largos, entonces hay muchísima información ahí mismo incluido. Pero otra vez este domingo vamos a estar tocando con el tema del sábado. La semana pasada comenzamos con por qué hacía estas cosas en sábado, y esta simplemente es parte 2 de ese mensaje. La semana pasada nosotros vimos lo que es en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento. La palabra sábado aparece en la Biblia 146 veces y ha sido un punto de contención entre muchos por muchos años. Muchos dicen que tenemos que guardar el sábado como mandan los 10 mandamientos, mientras otros van al otro extremo a decir que no tenemos que observar nada en el Antiguo Testamento porque somos libres en Cristo o baja gracia. Todos tienen sus opiniones, pero si recibimos el testimonio del hombre, el testimonio de Dios es mayor. La semana pasada vimos bastantes escrituras del Antiguo Testamento dándonos un fundamento de la origen y el simbolismo del sábado. Ahora veremos escrituras en el Nuevo Testamento para ver cómo nos aplica ahora, hoy en día. Entonces, para resumir lo de la semana pasada, no para volver a predicar el mismo mensaje, pero para resumir lo de la semana pasada, vimos que el sábado es un día de reposo. Las escrituras en Éxodo, Génesis, Levítico, etc. Nosotros vimos que el sábado es un día de reposo. Vimos que el sábado es una representación de la salvación. Sabemos que las escrituras explica y dice que la pena de muerte, la ausencia de fuego y el día de reconciliación, todo eso con los días festivos junto representan lo que es la salvación que se encuentra en el Señor. En ese entonces no se conocía su nombre, ahora sí se conoce su nombre, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo manifiesta en la carne. Vimos que Moisés documentó recordatorios de guardar el sábado a través de las Escrituras, y lo vimos en Deuteronomio, vimos en Números, y luego ni vimos las otras menciones del día de reposo, del descanso, del día sábado, el séptimo día, en varias otras escrituras en el Antiguo Testamento. Pero luego finalmente
vemos que el sábado representa el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra salvación. Lo que vimos que dice que el Señor Jesucristo es el pan, Él es el maná que bajó del cielo. Jesús le dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto, en versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús es el pan de vida. Vimos que Jesús es el descanso. Lo que representa el séptimo día, el día de reposo, el día sábado, el descanso es representante del Señor Jesucristo. Mateo 11, 28 a 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vimos que Jesucristo es el descanso, Él es el reposo, Él es nuestro sábado. Vimos que el Señor Jesucristo es la expiación, lo que vimos en los días festivos, las fiestas solemnes, la expiación, que representado así físicamente por el día de expiación. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que quiere decir expiación. Expiación, o sea, ex quiere decir afuera, y expiación diciendo, o sea, básicamente es lo que quita el pecado de nosotros. Él saca el pecado y lo manda a otro lado, lo que vimos en el Antiguo Testamento. Ahora, esta semana vamos a ver lo que dice aquí en Juan capítulo 5 y queremos enfocarnos para comenzar en versículos 17 a 18. Juan 5, versículos 17 y 18. Voy a comenzar en versículo 10 para que vamos a refrescarnos de lo que era el polémico de la semana pasada. Vimos que los judíos tenían problema con el Señor. Vimos que ellos tenían problema porque primeramente no reconocían que era el Señor. Ellos no creían que era Dios. Ellos tenían problema porque Él supuestamente dice aquí mismo que Él está quebrantando el sábado porque hacía estas cosas en sábado, como el título de la sermón dice. En versículo 10 la Biblia dice, entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciendo ser igual a Dios. Respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre? Lo que está haciendo el Hijo igualmente. Dice ahí mismo en versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora el problema entonces era de que los judíos estaban no sé cómo, ellos tenían tan metidos en su cerebro que tenían que hacer absolutamente nada el día sábado. O sea, me acuerdo que la semana pasada leímos en el Antiguo Testamento que dice que no iba a hacer ninguna obra, ningún trabajo, y ellos estaban contando hasta las cosas mínimas, como tomar un lecho y andar con el lecho puesto. Hasta hoy en día nosotros hemos escuchado las historias, los rumores de que los judíos supuestamente contratan a las personas que no son judíos para apagar un switch de luz. Porque dice que eso cuenta como obra, eso cuenta como trabajo que no deberían de estar haciendo el sábado. O también han inventado, yo he visto libros que dicen que tienen muchísimas diferentes invenciones hechas simplemente para hacer cosas cotidianas,
para ellos pueden evitar hacer trabajo en los días séptimos, en los días sábados, que supuestamente tienen que contratar a alguien para apachurrar un botón de un ascensor, porque ellos cuentan eso como trabajo. Pero bueno, para no pasar demasiado tiempo en eso, lo que nosotros vamos a ver es lo que dice la Biblia con respecto al día séptimo, con respecto al día de reposo, con respecto a lo que es el día sábado. Y sí, las Escrituras dicen ahí mismo, en versículo 18, que el Señor Jesucristo quebrantaba el sábado, pero vemos que no es pecado. Vamos a ver cómo no es pecado, porque primero, el Señor Jesucristo era perfecto, era sin mancha, era sin pecado. Lo que dice la Biblia, 2 de Corintios, no tiene que ir ahí, pero dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otra parte en la Biblia, en Hebreos capítulo 4, lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente, sabiendo que la verdad es que el Señor Jesucristo no tiene pecado. Él nunca pecó. Entonces, ¿cómo es posible que Él puede quebrantar el sábado y no tener pecado? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros no estamos observando y guardando el sábado, quiere decir que nosotros no estamos en pecado tampoco, porque el Señor Jesucristo hizo lo mismo y Él nunca pecó, Él no estaba en pecado. Entonces, mi primer punto es que Jesús quebrantaba el sábado porque es lícito hacer bien en sábado. Jesús quebrantaba el sábado porque es lícito hacer bien en sábado, y eso es lo que vimos en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere decir que el Padre, Dios el Padre en el cielo, está trabajando y está trabajando en ese mismo día, entonces por lo tanto no puede ser un pecado. Versículo 18, por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Lo que vemos también es que ellos no están reconociendo el hecho de que el Señor Jesucristo es Dios. Él es el sábado, Él es el día de reposo. El sábado del Antiguo Testamento es lo mismo ahora hoy en día que es el Señor Jesucristo. Igualmente como en el Antiguo Testamento, el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, eso fue un símbolo del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no reconocen lo que hay en las Escrituras, que es así una seña por lo que era por venir. Vemos en Mateo, guarda el dedo ahí en Juan capítulo 5, o si quiere poner una cinta, un anuncio o algo así en Juan capítulo 5, y vamos a Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12. No vamos a ver a todas las instancias de la palabra sábado en el Nuevo Testamento porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero elegir las Escrituras que pertenecen específicamente a ejemplos en que el Señor Jesucristo parece estar o está quebrantando el sábado, el día de reposo. Mateo capítulo 12, comenzando en versículo 1, la Biblia dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Mas él les dijo, ¿no habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y comió del pan de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley, como los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y partiendo de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para acusarle, diciendo, ¿es lícito para sanar en sábado? Y ahí está la pregunta, ¿es lícito? Versículo 11, y él les dijo, ¿qué hombre hará de vosotros que tenga una oveja, y si éste cayera en un pozo en sábado, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana
como la otra. Entonces ahí mismo vemos lo que es la pregunta y lo que es la respuesta. En versículo 10 nosotros vemos cuando los fariseos, los judíos le hacen la pregunta, así que es lícito hacer bien en sábado. En versículo 10 donde dice, ¿es lícito cenar en sábado? Recibimos la respuesta ahí mismo en versículo 12, cuando el Señor Jesucristo dice, así que es lícito hacer bien en sábado. Entonces, Él mismo está diciendo que es lícito, se permite, está bien, no hay problema que se hace algo bueno en el día sábado. Vamos por favor al Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos a darnos cuenta que este es un pasaje paralelo en que básicamente repite la misma historia, pero vamos a examinar estos porque son repeticiones dentro de los mismos evangelios, Mateo, Marcos, y vamos a ver a Lucas después, si quieren irse preparando para Lucas capítulo 6 después de Marcos. Pero es importante para nosotros a examinarlo de todos los ángulos de los diferentes evangelios para que nosotros podamos captar los diferentes detalles, si es el caso de que sí, el Señor ha puesto algo ahí para nosotros, alguna joyita de sorpresa ahí. Marcos capítulo 2, comenzando en versículo 23, la Biblia dice, y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿no habéis leído que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Y eso muchas veces es el problema, es que no han leído. Ahí mismo, y lo vimos en el Mateo capítulo 12 también, que Jesús como 2 veces le pregunta, ¿no habéis leído? O sea, que si no habían leído lo que dice en las Escrituras, ellos simplemente no han leído su Biblia y no saben lo que dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos muchas veces ahora hoy en día con muchos cristianos que dicen que una cosa, que no es otra cosa, pero simplemente porque ellos no están leyendo sus Biblias en una base normal, regular, consistentemente, y no saben qué es lo que dicen las Escrituras. Y eso parece que fue el problema también en los tiempos de Jesucristo, porque aquí mismo Él les está preguntando lo mismo, que si no habían leído en las Escrituras. En versículo 25 siguiendo, ¿no habéis leído que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios en los días de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y dio aún a los que con él estaban. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces nosotros lo que vemos, ellos están preguntando por qué hacen el sábado lo que no es lícito. Él pone entonces el ejemplo, igual como en el Mateo 12, pone el ejemplo del rey David. También pone el ejemplo voy a regresar tantito a Mateo 12. Pone el ejemplo del rey David y pone el ejemplo de... perdí mi lugar. Que no había leído lo que hizo David. Versículo 5 dice, como los sábados en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa. Entonces, lo que me di cuenta sobre el rey David, primero, él era rey, sí, pero también la Biblia lo cuenta como profeta. Él es responsable por la mayoría o muchos de los salmos que nosotros leemos ahora hoy en día, lo cual el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a cantar y leer y hablar diariamente, hablando con nosotros mismos en cánticos, himnos y canciones espirituales, etc. Entonces, dándonos cuenta que el rey David es rey, que él es profeta, pero también a la vez nosotros vemos un elemento de sacerdocio ahí mismo, donde decía y hablaba de los sacerdotes, que ellos estaban haciendo bien en el templo los días sábados y ellos eran sin culpa. Bueno, nosotros sabemos que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que nosotros ahora hoy en día, creyentes, nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, igualmente para nosotros es lícito para hacer bien, es lícito para trabajar en los días sábados. Seguimos ahí en Marcos capítulo 2. Bueno, no, perdón, ya terminamos con Marcos capítulo 2. Vamos a Marcos 3, una página a la derecha. Marcos 3, siguiendo en versículo 1. Y otra vez entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca la mano. Y le acechaban si en sábado le sanaría, para poder acusarle.
Entonces dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito hacer bien el sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, este es el Señor Jesucristo, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos, enseguida tomaron consejo con los herodianos contra él, de cómo le matarían. Ahora, eso sí es algo bastante triste, y es algo que todavía nosotros vemos ahora hoy en día. ¿Qué es lo que vemos en la aplicación para ahora hoy en día? Bueno, primero examinamos lo que sucedió en ese entonces. El Señor Jesucristo está retándoles a los fariseos y a los judíos, y está preguntándoles si es lícito hacer bien o hacer mal en los días de reposo, en los días de sábado, en los días de descanso. Y ellos quedan ahí como que no saben qué hacer, no saben qué decir. Pero luego en versículo 5 vemos cuál es la reacción del Señor Jesucristo. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. O sea que el Señor Jesucristo hizo bien en el día sábado, pero lo hizo triste de corazón, enojado con los demás, que no estuvieron dispuestos para hacer bien en el día sábado. Esto nosotros podríamos ahora ver hoy en día equivalente a lo que es ganar almas. Sabemos que el Señor Jesucristo iba de pueblo en pueblo sanando a la gente físicamente, pero Él, a través del Espíritu Santo, es el único que puede salvar a una persona y sanarlas espiritualmente. Entonces nosotros ahora hoy en día, nosotros sabemos que nosotros no tenemos que enfocarnos en las cosas de la carne, sino que tenemos que enfocarnos más en las cosas del Espíritu, no en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, como dice en Colosenses 3:1. Entonces, cuando nosotros queremos hacer bien en el día sábado o el día domingo, los días de reposo, porque ahora hoy en día en Estados Unidos y muchos otros lugares, la cultura es tan floja en que nosotros deseamos o queremos tomar 2 días de descanso. No podemos hacer nada de trabajo el día sábado o domingo. Hay unos pocos cuantos que sí trabajan esos días todavía. Pero la cosa es que la cultura acepta mayormente a través de toda la nación y muchas veces en muchos lugares en el mundo que hay que tomar 2 días de descanso. Pero mientras ellos están preocupando por las cosas de esta tierra, de este mundo, y no están saliendo, específicamente los cristianos en las iglesias ahora en día, no están saliendo los fines de semana, no están saliendo nunca a predicar el Evangelio con toda criatura para que esas personas puedan recibir el Espíritu de Dios, para que ellos puedan recibir el Evangelio, para que puedan recibir al Señor Jesucristo y ser sanados espiritualmente. Ellos son como los fariseos aquí, que tienen miedo o que simplemente no tienen ganas de hacer nada en los días de reposo, en los 2 días de reposo que cuentan ahora en la cultura. Entonces, ¿qué fue la reacción del Señor Jesucristo? Pues se enojó. Y esa debería de ser la reacción de nosotros también. Si es el caso de que si alguien está bien con Dios, si alguien está leyendo su Biblia, si alguien tiene el Espíritu de Dios dentro de uno mismo, cuando es el caso de que llegue el momento para ir a la guerra espiritual y uno tiene que ir a predicar el Evangelio, cuando llega el momento en que uno quiere hablar con su colaborador, la persona, su compañero de trabajo, cuando alguien quiere hablar con su vecino, cuando alguien quiere ir a predicar el Evangelio, la reacción debería de ser, órale, quiero ir contigo. Quiero aprender a hacer eso. Yo soy cristiano, yo quiero ser discípulo de Cristo. Así como dijo que seguidme a mí y les haré así pescadores de hombres, les haré para pescar al hombre. Si es el caso de que si uno no está pescando a hombres, si una persona no está yendo a predicar el Evangelio, entonces eso quiere decir, es un indicador de que esa persona no es un discípulo de Cristo. Porque el Señor Jesucristo dijo que seguidme a mí y yo les haré, yo les haré pescadores de los hombres. Entonces, si ellos no lo están haciendo, ese sí es un buen motivo. Si nosotros somos cristianos, ese quiere decir que nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo. Seguidores de Cristo, somos parecidos o queremos ser parecidos a Cristo. Entonces aquí yo creo que es un buen ejemplo de cómo comportó el Señor Jesucristo. Dice que Él los miró, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces cuando nosotros invitamos a los hermanos, a las hermanas a ir a ganar almas con nosotros, y seguido ellos vienen con pretextos diciéndonos, bueno, yo tengo cosas que hacer, bueno, yo tengo esto, yo tengo eso, yo tengo otra cosa que hacer. Eso nos debería de entristecernos a nosotros en el corazón.
Y a mí la verdad me entristece, porque así varias veces que yo voy y pregunto a los hermanos o a las hermanas, oye, ¿que van a venir con nosotros hoy? Hey, ¿cuándo van a venir para ganar almas con nosotros y aprender cómo predicar el Evangelio? Y ellos nos dicen siempre, bueno, yo tengo esto que hacer, o yo tengo que ir a la casa, yo tengo que ir a descansar, yo tengo que hacer... Estuvimos platicando de eso así hace ratito, igualmente en otro pasaje, no me acuerdo dónde, pero decía, me acabo de casar, entonces yo tengo que ir con mi esposa, o me acabo de comprar un terreno y tengo que irlo a ver, o acabo de comprar un buey y lo tengo que ir a probar. Y la misma reacción tuvo el Señor que les invitó a la cena, se enfureció y dijo, ok, estos los voy a echar para afuera. Pero ya me desvié del mensaje, perdón. Estamos en Marcos 3, vamos a Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. Bueno, por tiempo yo creo que lo vamos a pasar rapidito, pero Lucas capítulo 6 es otra vez un paralelo con esa misma historia. Lucas 6:1, la Biblia dice, y aconteció en el segundo sábado después del primero, que pasando él por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Se acuerda que nosotros en Cristo, ahora en el Nuevo Testamento, somos sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y ahí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha. Y otra vez en la historia aquí, él sana al hombre. Entonces es claro que el Señor puso 3 veces la misma historia aquí, una vez en Mateo, una vez en Marcos, otra vez en Lucas, para que sea repetido, para que nosotros tengamos en mente la idea de que es lícito hacer bien el sábado, ¿no? Tan importante es. Nos damos cuenta de que aunque Él estaba quebrantando el sábado físico, Él es el sábado espiritual, Él es el día de reposo espiritual. Entonces, lo que me recuerdo que decía en Mateo 5. Vamos por favor a Mateo 5. Yo lo tengo en mis notas para más después en el mensaje, pero yo creo que sería pertinente para incluirla ahorita. Lo que vemos en Mateo 5 es muy importante porque nosotros tenemos que discernir los cambios que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y también tenemos que discernir lo que son las consistencias, las cosas que son iguales, igualmente las cosas que han cambiado. Mateo 5:17 la Biblia dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o las profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que no hay justo ni aun uno, lo que dice en Romanos 3:10. Y nuestra justicia solamente viene del Señor Jesucristo. Y solamente siendo salvo, teniendo Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, podemos exceder lo que es la justicia de los escribas y de los fariseos. Pero lo que quiero enfocar aquí mismo en versículos 17 y 18, donde dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o las profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ahora, vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo vino y Él cumplió con parte de la ley, diciendo que Él es el sábado, Él es el día de reposo, Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Pero vimos que hay unos días festivos solemnes todavía que no se han cumplido con respecto a lo que es profecía del tiempo postrero. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que parte de la ley refiriendo a Moisés, refiriendo al Antiguo Testamento, que parte ha sido cumplido.
Entonces lo del sábado, yo creo personalmente, y por lo que veo en las escrituras, que esa parte del sábado, el día de reposo, el descanso, se cumplió en el Señor Jesucristo. Si vamos por favor a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, comenzando en versículo 19. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto libro en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 7. Juan 7, 19, la Biblia dice: ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió el pueblo y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, ¿para qué la ley de Moisés no se ha quebrantado? ¿Os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Ahora la pregunta sería, ¿qué es juzgar justo juicio? Vemos otro ejemplo aquí cuando el Señor Jesucristo está obrando, Él está trabajando, está labrando en el día de reposo, está trabajando en el día sábado, porque Él está haciendo bien. No solo eso, sino que el día de reposo, la observancia de eso cambió de observar el séptimo día a creer en el Señor Jesucristo, porque Él es el sábado, Él es el reposo, es el día de descanso. Juzgar justo juicio, nosotros lo vimos apenas en el Juan capítulo 5, si regresamos a Juan 5, versículo 13, dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Primero lo que vemos ahí es que Él no puede hacer nada de sí mismo, sino que lo que le es mandado hacer de su Padre. Entonces, si Él está quebrantando el sábado, no lo hizo de su propia voluntad, sino que lo hizo de la voluntad del Padre. Y yo creo es porque el Padre quiere que ellos dejen de observar lo que es el séptimo día, el día sábado, el día de reposo, y que lo enfoquen en lo que es el propósito espiritual de poner su fe no en el día de reposo, sino reconocer que el reposo se encuentra en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces ahí mismo Él está diciendo, no hace nada de sí mismo, pero como oye, dice, como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Y sabemos en Juan capítulo 6, versículo 40, lo habíamos visto antes: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Entonces, si nosotros venimos con juicio, ese juicio es justo si nosotros no juzgamos según la apariencia, sino como oímos, y si mientras que es en línea con la voluntad del Padre. Vamos a Juan capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1, la Biblia dice: y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y esa sí es otra historia, cuando el Señor Jesús escupe al lodo y lo hace así lodito y le pone en sus ojos y le sana. Vamos a abreviar así por tiempo, pero ahí mismo es otro ejemplo que Él está haciendo una buena obra en el día sábado, en el día de reposo, en el día de descanso, quebrantando el sábado. Ahora vamos por favor a ver qué es lo que dice lo demás del Nuevo Testamento con respecto a lo que es el sábado, el día de reposo. Vamos a Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 14, comenzando versículo 1, la Biblia dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, el contexto aquí, estamos hablando de alguien que es débil en la fe, alguien que todavía no está fortalecido en la fe del Señor Jesús. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come
no menosprecie al que no come, y al que no come, no juzgue al que no come, al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgues al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como los que viven. Entonces lo que vemos aquí, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo con respecto a lo que son los días en el versículo 5, donde viene el enfoque donde dice, uno hace diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Lo que creo que está diciendo ahí mismo, que hay algunas personas débiles en la fe que no entienden el concepto todavía de lo que es el día sábado, el día de reposo, el día de descanso. A lo mejor no entienden de que ha habido un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, por tanto ha habido un cambio del sacerdocio, eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces dice que quiere que cada quien esté plenamente seguro en su propia mente, porque uno tiene que estar convencido en su propia mente de que el Señor Jesucristo es Señor, el Salvador, y que la salvación es únicamente por fe, poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice aquí mismo, que cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces cada quien tiene que decidir por uno mismo. Y para mí, yo he decidido, basado en las Escrituras, lo que dice que ahora nosotros no tenemos que observar lo que es el día sábado físico, sino el día sábado espiritual, el cual es el Señor Jesucristo. Vamos por favor ahora a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 se encuentra después de Efesios. Colosenses 2. Mientras que están yendo a Colosenses 2, les voy a leer de Hebreos capítulo... Bueno, voy a dejar esto al final. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, comenzando en versículo 6, la Biblia dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Eso sí es importante que el Señor repita eso muchas veces. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Habla en otra parte, en Romanos capítulo 2, sobre la circuncisión del corazón, no de lo que es el exterior. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas. Esto es lo que queremos enfocar en el versículo 14. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y ahí mismo nos está diciendo que es una sombra de lo porvenir. ¿Y qué es lo que vino? El Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo vino, Él murió en la cruz, fue sepultado y se levantó de los muertos. Él es lo que era por venir y ahora nosotros estamos esperando su segunda venida. Sabemos que va a venir otra vez.
Vamos por favor y vamos a terminar en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Esto va a ser la penúltima escritura, Hebreos capítulo 4. Lo voy a leer todo en su contexto porque yo siento que realmente es muy importante a entender lo que fue el cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, escrito, claro, a los hebreos que están en toda parte del mundo, yo creo, escrito por el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4 dice: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron y no mezclarlo con fe. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo. Eso es importante, ¿saben? Voy a subrayar eso ahí mismo en mi Biblia. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que Él dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, eso lo voy a subrayar también en mi Biblia, dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Estas son referencias al Antiguo Testamento. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad. Lo voy a subrayar ahí también. No entraron a qué? No entraron a su reposo por causa de incredulidad. Versículo 7, otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David: hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso lo voy a subrayar también, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese sí es un capítulo bastante poderoso que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo para escribir. Pero yo creo que ahí mismo, con esos versículos que nosotros acabamos de leer, vemos que queda muy claro. El libro de Hebreos básicamente es una clave en el Nuevo Testamento para nuestro entendimiento, que son los cambios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Una explicación a los hebreos que estaban en todo el mundo, en todas partes. ¿Qué es lo que ahora es diferente? ¿Qué ha cambiado? El sacerdocio ha cambiado de los levitas y fue cambiado según la orden de Melquisedec, lo cual fue representación del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 14. Vamos a terminar ahora de vuelta a Juan capítulo 5, el texto del día de hoy. Juan capítulo 5. Vamos a ver en versículo 39, donde el Señor Jesucristo está exhortando a los fariseos y a los demás que están en su presencia en ese entonces. Dice: escudriñad las Escrituras. Y eso tiene que ver con lo que vimos antes, donde dice que no había leído la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo,
pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros confiáis. Y muchas veces en la Biblia, cuando habla de Moisés, no solamente está hablando del hombre, sino que también está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia como Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o lo que conocemos como la ley. Muchas veces la Biblia refiere a esos 5 libros como Moisés. Dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros confiáis. Versículo 46, porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo que vimos la semana pasada, que en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, había bastantes señales, había bastantes indicaciones de que el Señor Jesucristo es el Salvador, inmolado desde la fundación del mundo. Y nosotros vimos cómo corresponde cada seña con lo que cumplió el Señor Jesucristo. Como Él dijo: vengo a cumplir la ley. Y bien que cumplió lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento. Dice aquí mismo que si es el caso de que si los fariseos y los escribas y los incrédulos estuvieran escudriñando las Escrituras, leyendo fielmente la Biblia, y si tuvieran la salvación, ellos claramente, plenamente podrían ver que lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento era todo sobre el Señor Jesucristo, su venida. Y es por eso que ellos son incrédulos, porque aquí mismo, versículo 46, vamos a cerrar con esto, dice: porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces eso es lo que me deja saber. Si alguien dice que ellos creen el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, ellos creerían también el Nuevo Testamento, y ellos creerían en el Señor Jesucristo. Pero porque no creen, ellos no son salvos. Porque ellos no tienen fe, ellos no van a ir al cielo, sino que van a ir al infierno. Y el título del mensaje del día de hoy, otra vez, es: hacía estas cosas en sábado. El mensaje era para comprobar que en el Nuevo Testamento, los tiempos ahora hoy en día, nosotros no tenemos que observar el séptimo día, no tenemos que seguir descansando en el séptimo día, el día de reposo, el día de descanso, porque el Señor Jesucristo es nuestro descanso, es nuestro reposo, es nuestra salvación, para que nosotros podamos descansar de nuestras propias obras, porque nadie se salva por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Señor Jesucristo, damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias para este día de hoy, en que tenemos oportunidad para reunirnos en su casa. Damos gracias por la salvación, Señor. Y le pedimos, Señor, le rogamos, Señor, que las palabras tuyas vayan a todo el mundo, Señor. Ayúdanos a nosotros a llevar tu palabra a todo el mundo, a predicar el Evangelio con toda criatura. Y para el día de hoy pedimos, por favor, que nos guíes a través del Espíritu Santo a encontrar a los que desean ser salvos, a los que creen en ti, a los que quieren saber cuál es el camino bíblico al cielo. Ayúdanos a predicar osadamente tu palabra, para que no tengamos miedo nosotros, pero para que ellos tengan vida, y para que tengan vida eterna. Y estas cosas pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar la última canción. La última canción es canción número 33. Canción número 33. Canción número 33.